La importancia de Estados Unidos y sus elecciones es tal que el día de mañana es quizá el día más esperado, no diría yo por los ciudadanos del mundo, pero sí por las élites políticas y buena parte de las élites económicas del mundo. Las encuestas pues dicen muchas cosas. El caso de Estados Unidos es muy particular porque no se puede medir, o sí se puede medir, pero no habla sobre quién será el ganador, el voto popular. Como ustedes saben, el sistema electoral norteamericano muy complicado, pero se trata de ganar estados de la Unión Americana. Aquel que gana un estado se lleva todo lo que se llaman los votos electorales, digámoslo en otras palabras, como lo ha hecho Roy Campos, se lleva puntos, de forma tal que si un candidato gana California, ya se llevó 55 puntos de 270 que tiene que tener el ganador de las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué importa esto más allá de lo que pensemos de su sistema electoral? Pues importa por las consecuencias económicas, políticas, sociales que va a tener no solamente sobre la sociedad norteamericana, sino sobre muchos países, el Medio Oriente y para nosotros muy particularmente para nuestro país en términos de comercio, de tráfico de armas, de migración, de crimen organizado. Cuando menos esas 4 áreas son muy importantes en términos de quién gana. Sabemos muy bien que tanto el candidato republicano como la candidata demócrata están en una posición proteccionista, pero siempre hay grados y los grados en estos fenómenos cuentan. No es lo mismo decir que se va a construir un muro que se va a regular la migración, no es lo mismo decir que vamos a tumbar el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, que decir que lo vamos a revisar. No es lo mismo hablar de los latinos y las mujeres como habla Trump que hablar como lo hace Hillary. En fin, esto tendrá consecuencias. La moneda está en el aire en el sentido de que no se descartan las posibilidades de que un hombre como Trump, que promete pues un paso atrás en lo que podríamos llamar pues las costumbres civilizantes o civilizatorias, pudiese ganar. Entonces, ahí están y mañana esperemos que no haya una sorpresa y que las encuestas tengan razón y que Hillary Clinton se alce con el triunfo, cuando menos eso es lo que yo pienso. Pues espero que estés en lo correcto. Yo estoy lleno de dudas, no que han surgido en mí, sino que he estado leyendo más dudas que afirmaciones, es decir, Así o es. encontrando que en el panorama, por muchas razones, porque no se sabe qué proporción de los electores van a acudir a las urnas, porque no se sabe cómo se van a comportar las elecciones estatales donde se deciden los votos electorales, ¿verdad? Que son que 528 los que son 38, de los cuales se requieren 270 para poder ganar la elección presidencial. Porque me llamó la atención muy especialmente un enorme reportaje del Economist de esta semana, en el que, para mi sorpresa, el Economist se pronuncia claramente a favor de Hillary. Incluso la portada tiene un dedito con la carita de Hillary y va dando todas sus razones por las cuales considera que es su candidata. No sabe si va a ganar o perder, pero uno de los datos que trae este reportaje es que los norteamericanos que nacieron en 1980 en adelante, que son ciudadanos ahora, en una cuarta parte, el 25%, opina que la democracia no es el mejor modo de gobierno. Eso es algo, viene con una generación muy nueva, nacidos en 1980, y está habiendo un desprestigio de la democracia. Y por otra parte está la población latina que no va a votar con gran margen, ¿verdad? Y que pues está siendo convocada por todos lados para que vaya a apoyar, y la población negra que no está viendo a un Obama, pues, sino está viendo a una rubia y que dice, pues yo no voy a ir a, que son muy elementales algunas personas, pues no voy a ir a votar por una rubia, y por otras razones pueden ir a votar por Trump. Y hay mujeres que salen así con pancartas diciendo
Make America Great Again o algo así, ¿no? Apoyando a Trump, mujeres negras, vi fotos. Entonces, yo estoy lleno de dudas, de interrogantes y no puedo hacer ningún pronóstico. Bueno, creo que vale la pena partir del hecho de que los votantes norteamericanos no están locos, porque se ha difundido esa imagen. ¿Cómo pueden votar por Trump? Bueno, pues sí, hay una lógica impecable en esto. Dice María Amparo, las élites están preocupadas. Pues sí, deben de estar preocupadas, porque las élites son las ganonas de los últimos 30 o 40 años. Y lo que Trump hace es movilizar a los que se quedaron fuera. Se quedaron fuera en Estados Unidos desde dos ópticas. Se quedaron fuera, ya lo hemos discutido mucho en esta mesa, gentes blancas que eran obreros, trabajadores industriales, la desindustrialización y el comercio, tal y como ahora se da en la globalización, los ha afectado. Se quedaron también fuera afroamericanos, latinos, etcétera. Son dos que se quedaron fuera. Trump ha decidido movilizar a los blancos y a sus pasiones históricas o prejuicios históricos. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con un lenguaje duro, vulgar, que en cierto sentido se parece al que usan estos movilizados en la calle, de la misma manera que Fox lo hizo, más o menos aquí. Con las víboras prietas. Pocatas, víboras prietas, y qué buen resultado le dio. Luego fue un desastre. Bueno, pero aquí entonces tenemos que sí hay una razón, la globalización y la forma económica que prevalece en el mundo, por lo menos desde Ronald Reagan para acá, ha sido terriblemente dura, ha sido engañosa como Trump, ha sido vulgar en sus formas de distribuir la riqueza. Entonces Trump está respondiendo a algo que esas élites crearon. Y ahora sí se espantan. Ahora dicen, Dios santo, ¿qué cosa nos salió aquí? Pues señores, a eso estaba puesto ahí desde hace tiempo. Y lo que estamos viendo ahora es una forma de resolver, una forma muy caótica, hecha sobre la marcha, con un montón de elementos racistas, etcétera, pero que sí tiene una razón de ser. El voto de los latinos, que consideramos que es fundamental para que gane Hillary, aunque hay una buena porción de latinos y negros que están votando por Trump por diferentes razones. En el caso de los latinos, muchos que son de valores conservadores. Algunos, como ya tienen la ciudadanía, ya no se identifican con los inmigrantes. No. Pero los ataques y las amenazas que se vierten sobre los inmigrantes, dicen, pues eso es cosa de ellos, no mía. Pero, de todas maneras, ese voto latino, en donde realmente puede ser importante, es en los estados swinger, en los estados volátiles. Depende de qué tantos latinos hay en esos estados, porque hay algunos estados en donde la población latina ahí es muy pequeña. Nevada, que es uno de esos estados, sí hay mucha población latina, sí, que se está volcando, pero a final de cuentas no es tanto los latinos a nivel nacional, precisamente por las peculiaridades del sistema. En California, de antemano está ganada por Hillary. California es demócrata, no siempre lo ha sido, pero en los últimos años sí. Ronald Reagan. Ahí, por ejemplo, los votos de los republicanos ya no valen desde ahorita. Los republicanos de California, su voto ya no vale nada de antemano. Lo mismo en Texas con los votos de los demócratas. Ahí hay una buena cantidad de latinos cuyo voto, aunque voten demócrata, no va. Porque son solamente 2 estados de toda la nación que tienen un sistema distinto, donde los votos electorales se pueden distribuir a partir de la votación que tenga cada uno de los candidatos. Se puede distribuir proporcionalmente. Más o menos, por distritos. Sí, Maine y Nebraska. Ah, Maine y Nebraska, sí. Ah, creí que decías que California. Dije, no. Digo, hay 2 estados, son Maine y Nebraska, que son muy chicos, ¿eh? Pero no pinta, porque tienen 9 votos electorales entre total, los 2. Pero digo, esa fórmula permitiría de estar extendida a todo el país, que el voto de los republicanos en California les contaran de esos 55, los que sean, unos 15, 20, y así sería más justo en ese sentido, y ahí sí el voto de los latinos pesaría mucho en esos estados
que ya están determinados para un lado o para el otro. Así es, o sea, lo que estás contándonos, sí, es la expresión de la falta de proporcionalidad que hay en el sistema norteamericano y que hace que grandes sectores de la población queden fuera de la representación o que ni siquiera, como dice claramente José Antonio, ¿para qué voy a votar en California si ya sé que esto es demócrata, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Pero quiero agarrar una pelea con mi querido amigo y colega Lorenzo Meyer. Dice, no son tontos los ciudadanos, y no lo son, los electores, pero me dice, claro que tiene que estar preocupadas las élites, nos dices, porque pues ya llevan mucho tiempo, ¿sí?, agandallándose y creando esta situación en la que Trump puede explotar el miedo de los... Hasta ahí estoy de acuerdo, pero lo que Trump les promete es tener unas élites todavía más concentradas, Lorenzo, y todavía más poderosas, unas élites económicas. Cuando Trump hace todas sus expresiones, porque hay que decirlo, han sido unas campañas, luego nos espantamos en México que no son propositivas. Aquí no ha habido más que insultos, descalificaciones, calumnias, y el fact-checking es mentira, no importa, ¿sí? Llega el mensaje o no llega el mensaje. Pero lo que él está prometiendo es menos impuestos para los ricos, ¿sí?, más concentración del ingreso, y gente como él, que me parece el anticristo de los valores liberales y demócratas, ¿no? Y democráticos. Entonces, las élites yo creo que están temblando, pero por razones distintas a las que tú dices, porque podemos tener enfrente a un loco, si ese loco no tuviera pesos y contrapesos suficiente en los Estados Unidos para frenar las poquitas cosas que nos ha prefigurado de su proyecto. Yo no digo que no tenga algo de locura, de la misma manera que la tenía Hitler, pero Hitler tenía hay una razón poderosísima para que haya surgido. Está la derrota de la Primera Guerra Mundial, que le cargaron a Alemania siendo que todos tuvieron la culpa. Segundo, la Gran Depresión y el montonal de gente que se quedó en la calle, la enorme inflación de Alemania. Que Hitler estaba un poco fuera de sus cabales, pero es el resentimiento, María Amparo, el resentimiento, más que el cálculo racional. Es el resentimiento de los que perdieron su empleo en Estados Unidos, de los que están viendo cómo disminuye su posición en la sociedad. Y esa voz del medio loco, es perfecta para ellos, su expresión de su odio, porque hay mucho odio ahí, hay un odio a las élites, y ciertamente dice, no les voy a cobrar los impuestos que ustedes demócratas están proponiendo, pero miren, a la Ford Motor Company le voy a dar un trancazo que se va a acordar el resto de su historia, porque voy a hacer que cierre sus plantas en el exterior. Entonces son dos mensajes distintos. No voy a cobrar impuestos, que siempre les gustó a los norteamericanos que no les cobren impuestos a todos. Y luego, ahora ustedes, las grandes empresas traidoras, porque se fueron a México, se fueron a China, traicionaron a los norteamericanos, ahora lo pagan. Y ese resentimiento es lo que le está dando mucho campo a Trump. Bueno, lo otro, quería cambiar un poco el asunto. La otra cosa importante para mañana va a ser si ganando Hillary, por qué distancia, y si está cercana a la distancia es si impugna el resultado Trump o no, como lo señaló. Pero aquí habría que hacer la diferencia entre el litigio jurídico que está contemplado en las reglas, que eso no va contra la democracia, es parte del procedimiento. Lo que nunca ha ocurrido en Estados Unidos, que muchos temen que podría ocurrir con Trump, es desconocer el veredicto final. Eso no ha ocurrido en toda la historia, por diferentes razones. Yo no creo que Trump llegara a eso. A lo mejor impugnar si tiene sentido, solo si tiene sentido. Es decir, que en algunos de los estados volátiles haya empate técnico y que sus votos electorales puedan ser decisivos, como ocurrió en el año 2000. Si no es esa la situación, si con voto electoral Hillary rebasa con mucho, no va a tener sentido el litigio. Bueno, pues habría mucho más de qué hablar, pero ya sabe usted que mañana aquí en Canal 11 vamos a estar comentando todos
las elecciones en los Estados Unidos. Nos vamos a un corte, volvemos en unos momentos. En esta segunda parte vamos a abordar también el tema de las élites, pero desde otra óptica. En estos días ha surgido una serie de cuestionamientos sobre el presidente del PAN y su declaración 3 de 3. Él dice, está bien hecha y probablemente en el estricto sentido de los términos sí está bien hecha. Pero salió el tema de otros ingresos y hay algo aquí que quiero poner sobre la mesa, que es la naturaleza de la forma de vida, de la educación y la forma de vida de estas élites. Anaya dice que, bueno, tiene sus 3 hijos estudiando en los Estados Unidos. Después supimos que esto le cuesta 1.900.000 pesos al año, nada más en la educación de estos hijos en una escuela privada de élite, aparentemente muy buena. Donde ya la cosa empieza a ser un poco extraña, y esa es la conversación que les propongo, es la justificación. Él dice, bueno, los mandé a Estados Unidos para que aprendan a apreciar y valorar a México. Ahí sí ya el salto es... mortal. Pues es un salto mortal. ¿Cuánto? ¿Por qué los mando afuera para que aprecien dice Anaya, porque así se darán cuenta de las cosas muy buenas que tenemos en México? En ese momento, uno puede entender que diga, pues porque tengo los recursos y no quiero que vayan a ser secuestrados, que vayan a sufrir la inseguridad. Las élites, estaba yo pensando, bueno, pues el propio hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, lo llevaron a Estados Unidos en el siglo XIX y fue educado en una escuela privada norteamericana militarizada y luego llegó a México y bueno, pues ya sabemos, se identificó con el lado conservador y fue de los que le propusieron a Maximiliano el trono de México. No quiero decir con eso que todas las élites vayan por ese camino, pero sí propongo que discutamos esta enorme distancia que hay entre el que puede pagar 1.900.000 y los que no pueden. Y ¿se están formando en esa atmósfera quienes van a dirigir México o ya están formados así? Yo creo que ya están formados así y bueno, estudios que ya ahora no se leen, pero seguirán clásicos como Roderick Eykamp, que hablaba de las élites, ¿no? Y realmente las élites, bueno, no todas, ni siquiera diríamos la gran mayoría, pero una buena parte de las élites en este país se han formado, uno en escuelas privadas, sí, digamos, de los 60 para acá, de los 60 para acá, y 2, preferentemente en el extranjero, ¿no? Podríamos sacar los porcentajes. Si lo vemos aspiracionalmente, Lorenzo, yo creo que si hiciéramos una encuesta y le dijéramos a la población, oiga, ¿a usted le gustaría educar a sus hijos en Estados Unidos? Creo que la gran mayoría, abrumadora mayoría, diría, sí, si pudiera los mandaría a estudiar inglés, etcétera, etcétera. El problema es que esto se combina, yo creo, en el caso de México, pues con el fenómeno de la corrupción. Yo no tengo objeción porque un líder del partido, porque un presidente, porque un secretario, ¿sí?, tenga dinero si los recursos fueron bien habidos, si está dispuesto a declararlos, ¿sí?, y que nosotros podamos, sobre todo esto último, hacer el seguimiento patrimonial. Lo que ya no se puede entender es que el día 1, ¿sí?, mandas a tu hijo a la prepa 3, sí, porque no te alcanza, y en el día 10, que es justo cuando tuviste el puesto, pues está en el colegio de curas o en la universidad más cara privada o en Harvard, ¿no?, pagando tú. Eso no tengo problemas. Y ¿cómo resolver esta cosa de no estigmatizar a estas personas? Habría que checar, en efecto, todo lo de Ricardo Anaya, el argumento que está dando es absurdo, sería mejor decir, porque allá puede tener una mejor educación que la que va a tener aquí. Más seguridad. Y más seguridad, y por eso creo. Bueno, pero lo que sí deberíamos de tener en México con respecto a las élites, que no lo hacemos, es no andarles pagando cuestiones privadas cuando tienen derecho
a los supuestos servicios públicos. Me parece muy bien que, vamos a poner otro ejemplo, que Enrique Ochoa o que Andrés Manuel López Obrador, me da igual, pague un seguro de vida privado, que pague un seguro de gastos médicos privados, que mande a sus hijos al colegio más caro de México, pero que para eso no reciba subvenciones del Estado. Entonces, cuando yo veo que todos los legisladores se les da un seguro privado, a eso es a lo que nos tenemos que oponer. Yo tengo la impresión de que esta decisión de Ricardo Anaya más bien está tomada en función familiar, en donde en algún momento vi unas declaraciones que decían que con los recursos de la familia de su mujer estaba pues enfrentando esta situación y mandando a los hijos y a ella misma a Estados Unidos en términos de protegerla. Esto que dice Lorenzo me parece clarísimo, ¿no? Protegerla de la seguridad, etcétera, y en donde va a entrar el papá a una lisa electoral en donde va a haber guerra de lodo, etcétera, porque está la guerra de lodo dentro del PAN bastante fuerte y en general. Entonces dijo, para que mis hijos ni se enteren, y los papás de la esposa dijeron, pues, mándalos, tenemos escuelas importantes. Esa es la verdad que yo veo claramente tomada a nivel privado, personal, porque lo otro, si es una fallida explicación esta de decir que para que aprecien las bondades que tenemos en México, eso suena ridículo. Debió haber dicho la verdad. Mi familia, para que quede protegida en un proceso en donde yo voy a entrar, ya lo ha dicho que tiene interés de entrar. Pero, por otra parte, me cayó en mis manos la tesis de doctorado de Ricardo Anaya. ¿Saben dónde la presentó? ¿Dónde hizo sus estudios de doctorado? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tesis de doctorado, que estoy empezando a revisar, es bastante seria y tiene como propósito aclarar la posición ideológica del PAN. Analiza los principios de doctrina de 39, después la revisión, la proyección de los principios de doctrina de 65 y luego la proyección de 2002. Y es una tesis analítica de la ideología del PAN, pero presentado en la Facultad de Ciencias Políticas y tiene el doctorado que nunca ha usado, a diferencia de otros, ¿verdad?, que salen con doctorado sin tenerlo. Este tiene doctorado y no lo ha dicho. Y es muy raro que ahora estemos en presencia de mandar a los hijos a estudiar a Estados Unidos cuando a él ha hecho sus estudios aquí. Ah, por eso ya estaba viendo que es contrastante, porque parte de su carrera política es haber hecho el doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que no es precisamente la derecha, no es donde están los intereses de un panista dirigente nacional, ¿verdad? Entonces, yo tengo mis dudas respecto de cuál es esta razón que motivó, pero desde luego las que él expresó son bastante... Yo tengo la impresión que él cambió un poquito el discurso de cuando apareció todo este asunto y esta acusación que dijo, quiero que aprecien a México y eso se aprecia desde afuera, y si viven en otro país pues van a ver los contrastes. Uno diría, bueno, pues a lo mejor van a decir, Estados Unidos todo funciona mal, la burocracia es pésima, regresémonos a México donde las cosas funcionan. Bueno, se presta a eso justamente, pero ha cambiado un poco el discurso. Porque hoy en la mañana ya no insistió en eso, hoy en la mañana dio varias entrevistas para aclarar, porque ya tenía la cosa, la revisión de que en la 3 de 3, en su declaración 3 de 3, sí había puesto todo lo que apareció, es decir, sus ingresos personales por otro lado, sus propiedades, etcétera. Entonces dice, no, sí puse esto en el 3 de 3, por ahí no me pueden pegar. Pero dijo de lo de por qué se van los hijos para allá, insistió más en la educación. Dice, yo desde luego estoy dispuesto a gastar lo que sea, la mayor parte de mis ingresos en la educación de mis hijos. Esto es un valor, ¿no?, que la gente podría incluso respetar. Decir, a mí me interesa la educación de mis hijos y estoy dispuesto a sacrificarme ahora, a destinar ahí buena parte de mi ingreso. Ya no señaló lo de que aprecien a México desde afuera y eso, ¿no? Yo creo que este punto se puede decir, tiene derecho, sí, si sus recursos son legales. Es legítimo, está bien, no es ilegal, nada de lo que está pasando, pero políticamente puede de todas maneras ser un golpe, porque la gente puede pensar precisamente, decir, bueno, pues es parte de las élites, está muy separada del conjunto de la población. Eso tal vez a un empresario no le importe mucho,
pero los políticos de pronto se presentan como más cercanos a la gente, como que la gente los identifique más con su estilo de vida. Es parte casi del discurso político de todos los políticos. El señalarlo como alguien ya más distante, con privilegios, aunque sean bien habidos, pero sí lo pone como miembro de una élite muy, muy pequeña en México, que se puede dar el lujo de mandar a sus hijos por la razón que haya sido, desde por cuestiones de seguridad. Pues sí, muchos también dirían, pues efectivamente en México la seguridad es un desastre, pareciera a veces que cada vez es peor, y si yo pudiera proteger mi familia en otra parte e irlos a visitar cada semana, hombre, pues claro que lo harían mucho. Pero solamente esto es algo privativo de una pequeña élite muy privilegiada. El punto por lo que lo traje no es por Anaya, que me tiene más o menos sin cuidado. Lo traje por lo de las élites. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿dónde se educan las élites? Pues en Estados Unidos. Ahora, se educan en las buenas universidades, la mayor parte de ellos, no todos. Pero los que tienen dinero, así como los Bush, se educan en las universidades de élite. Sí hay una distancia entre el norteamericano promedio y el de las élites, pero no tanta. ¿Dónde se educan las inglesas? En Oxford, en Cambridge, etcétera. Pero en nuestro país hay algo, no sé a ustedes si les parece importante, a mí me parece importante la empatía. Es decir, que si uno tiene el poder en un país como este, tan brutalmente dividido en clases sociales, es muy difícil tener empatía. Si estás allá arriba en relación a los de allá abajo. Si mal no recuerdo, en algún momento alguien de la familia de Peña Nieto lanzó un Twitter o una cosa de esas diciendo que los proles, pues cómo le iban a entender a ese punto que se estaba discutiendo. Ese es un problema que lo veo como problema y no le veo solución, por lo menos no en el corto plazo. Por eso lo puse. Claro, porque tú no tendrías, digamos, en una democracia no tendríamos derecho a impedir que alguien de la élite llegara y ejerciera su derecho a votar y a ser votado, ¿no? Esto de las élites pues, es un problema de la democracia de siempre. Ahora, te impide haber nacido en la élite, que puede ser una cuestión pues fortuita, acercarte a la gente. Pues yo diría Obama que no nació no en la necesariamente, ¿sí? Y se educó en Y Harvard. te puedes acercar a ella, y hay gobernantes que vienen de muy abajo, que han sido pésimos gobernantes, y hay gobernantes que vienen de muy arriba, que también han sido muy malos, ¿no? No sé, ahí tienes a estos blancos desempleados, etcétera, que no son de la élite, votando por un señor de la élite, como es Donald Trump, que pertenece al punto 0001 con mundial. la diferencia que él, el señor que pertenece a la 0001, adoptó su lenguaje. El lenguaje durísimo y esa fue la brutal magia de las élites. Pero nos tenemos que ir, espérenos unos minutillos y volvemos con otros temas. Vamos en este espacio a conversar otra vez sobre todas estas trapacerías que los gobernadores han estado haciendo. Hemos estado tocando el tema durante varias semanas, pero cada semana surgen nuevos acontecimientos, nuevas evidencias que incriminan a gobernadores de distintos partidos y que pues nos hacen obligatorio tratar esto, en alguna medida obligatorio. Nosotros escogemos los temas, pero creo que ahora, además del asunto del gobernador Duarte, que tratamos extensamente, ha surgido una cosa que es una rebelión en Veracruz de los municipios, que es la parte más débil del gobierno, la parte más pegada a las poblaciones, la que entrega los servicios básicos de diversos tipos a la población. Y estos municipios están rebelados porque no les entregan los recursos para poder atender sus necesidades en materia de seguridad, de limpieza, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que 10 municipios han cerrado la puerta, como han bajado la cortina, no podemos atender, no tenemos con qué hacerlo. Y se anuncia en un desplegado que viene hoy en varios periódicos que en las próximas horas otros 40 municipios van a bajar la cortina. Entonces estamos hablando de algo muy grande en el solo estado de Veracruz. Y pues se denuncian una serie de trapacerías adicionales, pero
voy a irme a otro gobernador porque ha surgido en Coahuila, que era un gobernador que habíamos dejado descuidado, más bien habíamos tratado de su hermano, el que fue gobernador anteriormente. El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ha creado una empresa fantasma con un pequeño grupo de empleados suyos, a los que les paga poco, según dice la misma prensa, una empresa que tiene 15 giros a los que dedicarse: construcción, obtención de recursos, de permisos en el gobierno, desarrollo de cuestiones para fraccionamientos, en fin, es realmente una empresa gigantesca que presta este tipo de servicios aparentemente. Y les ha pagado este año, ha cobrado 24 millones, pero en años anteriores llega a 170 y tantos millones. Es una de las cosas que ha surgido. Y por otra parte está un gobierno en el que hemos puesto poca atención. Pero yo personalmente he tenido el reclamo de algunas personas en la calle que me dicen, oiga, ¿por qué? Y sobre todo estando en Mérida, ¿por qué han dejado de tratar las trapacerías que hace o que hizo el gobernador Borge? Las han olvidado porque están dedicados a Veracruz y a Chihuahua y a Coahuila, y ahora tienen que tratar lo de porque ahí hay enormes déficits y de enormes huellas de delitos que no están siendo, como que los escándalos mayores tapan a los escándalos que no son tan grandes en términos proporcionales, pero para la población de la península son lacerantes. Entonces yo les dejo el tema. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación ya nos ha dicho que ellos descubrieron todas estas trapacerías, como les llamas, que eso porque somos muy decentes, sí, podíamos decir, usar otros vocablos. ¿Por qué no estamos pensando desde que despertamos? Sí, en lo que pensamos desde que despertamos, en cómo nos han hecho estas trapacerías. Allí están ya las cifras y de hace tiempo y las denuncias. Entonces, esto de los gobernadores, de esta partida de gobernadores, tanto priistas, que la mayoría lo son, como el panista de Sonora, ya lo sabe quien tiene la responsabilidad superior y al que le reporta la auditoría superior, y que tienen todo para que la Procuraduría entre a hacer su labor. Pero es una Procuraduría que se quedó pasmada, vamos a usar otra palabra que el diccionario aprueba, pero se podían usar otras. Entonces hay ahí una red de complicidades y hay una red de responsabilidades. No es nada más el gobernador de Coahuila o de Veracruz, es un caso atípico. Según la auditoría nos dice que nunca había visto robar de esa manera tan absolutamente escandalosa. Sí. Pero que esto ya se sabía. Entonces, ¿por qué el gobierno federal siguió mandando los recursos? ¿Por qué? Debe de haber una razón muy lógica. Y esa razón es esa en que se levantan pensando no en amolar al país, pero sí en proteger sus intereses, ya sea que necesiten recursos para las elecciones o recursos ya para su ahorro personal y poder mandar a sus hijos a muy buenas escuelas de aquí al siglo XXII. Yo creo que para regresar a tu tema de las élites, Lorenzo, yo creo que es su cosa aspiracional decir, ahora sí, si robo mucho y tengo mucho dinero, me voy a poder comprar un rancho en Valle de Bravo, como fue el caso de él, y voy a pertenecer a las élites. No, se necesita mucho más que dinero para pertenecer a las élites, así que si es por eso, pues, en fin. Pero ahí está, ese es el principio, sí, el dinero sí compra muchas cosas, ¿no? En todo caso, a mí lo que me parece bien de lo que está ocurriendo ahora, porque creo que Borge no ha sido descuidado, hay investigaciones muy importantes sobre las redes de corrupción de Borge. Bueno, ahora, por esto mismo que dice el auditor Portal, nunca había visto tal la magnitud, ¿no?, con la que ha robado o ha desviado, porque no habla de robo, ha desviado recursos el gobernador en fuga. No, el gobernador en fuga, o sea, de Duarte.
Ahora, lo que me parece saludable, sí sabemos tomar la oportunidad, es que estamos viendo que no son individuos, ¿sí?, que roban, son verdaderas redes de corrupción con modus operandi muy precisos, y por eso se habla de que en México hay corrupción, digamos, sistema, ¿no? La corrupción no está en el sistema, el sistema es la corrupción. Y de repente ponemos, como ponías tú hace rato, sé en qué sentido lo decías, Pauli, no te malentiendo, a los municipios como víctimas, ¿sí? Pero si nos vamos por los 2.400 y tantos presidentes municipales, la corrupción allá adentro es brutal, ¿sí? Cada quien roba a su nivel y cada quien le roba a quien puede, ¿no? Entonces, sí, son los más cercanos a la población y por lo tanto les roba directamente a la población. Si pudiéramos realmente tomar, como tú dices, la PGR, que es finalmente la responsable, el último eslabón de la cadena antes del juez, ¿no? Sí. Que también tenemos que ver el Poder Judicial, porque vaya que si se cuecen habas allí, pero que comprendamos que esto de la corrupción, ¿sí?, se da con el contubernio de autoridades municipales, federales y estatales, o a poco nos vamos a creer que a Duarte el gobierno federal no sabía nada de estos delitos federales que estaba cometiendo Duarte. Entonces, ojalá y se aproveche no nada más metiendo a alguien en la cárcel, sino impidiendo estas redes de corrupción. Es lo que veo, todo este asunto, como muchos otros que hemos tenido en varios años, lo que nos refleja es la ausencia de democracia en México todavía, porque si algo hemos avanzado en democracia a nivel federal, pues con cierta autonomía del Congreso, aunque a veces son muy complacientes todos, de toda la oposición. La Suprema Corte de pronto algo de autonomía ha cobrado, de pronto toma algunas decisiones que pueden ir despejando el terreno para avanzar en asuntos importantes para el país, pero a nivel local, que a final de cuentas toda la gente vive en alguna circunscripción local, en algún estado, ahí no vemos avances casi de nada. Casi estamos, aunque haya oposición y haya alternancia. A final de cuentas, los gobernadores controlan los congresos, que son los que tendrían que detenerlos y frenarlos y pedirles cuenta, pero están controlados absolutamente por los gobernadores, las instituciones de justicia, de transparencia, todo está controlado en cada estado, en mayor o menor medida, digamos, entre un estado y otro, pero fundamentalmente decir, pues ahí no ha pasado la democracia en absoluto, solamente la simulación de democracia a través de las alternancias. Pero ahí queda, es una cuestión simbólica, casi. Toda la estructura hacia abajo no es nada. Y a nivel federal, que es entonces donde de pronto tienen que intervenir, pues también está esta complicidad, porque a final de cuentas se sabía, la auditoría lo ha dicho, desde cuándo estamos diciendo que estaba pasando esto. Entonces quiere decir que cuando intervienen, ya finalmente para tratar de llamar a cuentas a alguno, son criterios esencialmente políticos todavía. Son de amistades o no amistades. A veces se aplica la ley contra los enemigos o adversarios políticos, con los amigos los proteges, a alguno quizá de ahí lo tienes que sacrificar, pero también por criterios políticos. Es una cuestión sistémica, no solo de los gobiernos estatales, sino que desde luego parte del gobierno federal. Y se supone que eso es lo que queremos desmantelar a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Es el esfuerzo, a ver si no lo desvirtúan, porque tienen la capacidad de desvirtuarlo rápidamente. Yo creo que estamos en presencia de una situación que valdría la pena analizar en plan un poco más amplio, integral, y no concentrándonos solamente en algunos gobernadores. Como explicación política, ¿cómo recupera el PRI la presidencia de la República? A través de los gobernadores. Los gobernadores se juntan en torno de Peña Nieto, que era el gobernador de la entidad más poderosa, más rica del país, que empieza a apoyar una serie de ideas. Vamos a hacer un PRI nuevo, con nuevas caras, donde la suya es la que va por delante, pero en diversos estados, en el mío, por ejemplo, apoya a Ivonne Ortega, en otros estados va apoyando a distintos gobernantes, y después estos gobernantes llegados al poder o a la gubernatura, le van aportando a Peña Nieto, que es el gobernador principal de este grupo, para que haga su campaña presidencial. De eso hablábamos en un bloque hace una semana, me parece, en donde habíamos dicho que Duarte compró un seguro de 6,000 millones y que el otro era de 10,000 millones. Bueno, pero ese seguro es un seguro, no es un seguro de grupo, no es un seguro de cada uno, es un seguro para decir: te voy a proteger hasta la impunidad para que tú recuperes lo que me has dado y también para que te lleves a tu patrimonio personal. Copeteado. Sí,
Copeteadito, claro, no. Es una inversión que tiene que ser productiva, María Amparo, no es una cuestión de resarcirse de un pequeño patrimonio, es cuestión de hacer ahora sí uno grande. Entonces, esta parece ser la explicación política de un grupo que llega al poder de nuevo y entonces se vuelva a servir del poder para aprovisionarse de recursos públicos y hacer grandes su patrimonio privado. Esta fue la joven y nueva generación, ¿verdad? Sí, el nuevo Borge, PRI. el Duarte, el Peña, Pues sí. está grueso, son los jóvenes. Pero nos tenemos que ir, con pena nos despedimos de la nueva generación, porque México se está despidiendo de ellos. Hasta otro bloque. No de nosotros, nos somos los volvemos a ver. Bueno, en el primer segmento hablamos de la sucesión presidencial en Estados Unidos, porque es lo más inmediato, pero aquí continúa la sucesión presidencial en México hacia el 2018. Se siguen dando movimientos, se siguen abriendo evaluaciones muy preliminares, pero que más o menos nos van diciendo por dónde pueden ir las cosas. Y hoy fue publicada una encuesta precisamente con ese motivo de ver cómo están colocados los precandidatos o los candidatos que ya están definidos rumbo al 2018. Y aparece Margarita Zavala en primer lugar, no es la primera vez que eso sucede, seguido por Andrés Manuel López Obrador y muy abajo el PRI. No es la primera vez que aparece el PRI ya como en tercer lugar, casi con cualquier candidato, incluso los candidatos más conocidos o los que están mejor posicionados en las encuestas no están jugando hoy por hoy. Puede pasar muchas cosas en los próximos meses, desde luego, falta mucho, pero más o menos se va perfilando. En todo caso, lo que se refleja en las encuestas de ahora, así lo asumimos, es lo que está pasando en cuanto a la posición de los distintos partidos o precandidatos. En el PAN, aunque hay, ya lo hemos platicado, la posibilidad de una ruptura, la posibilidad de un desencuentro que pudiera quitarle sus posibilidades, pero hoy por hoy como partido, con Margarita a la cabeza, que es a final de cuentas la que tiene mejor posibilidad dentro del PAN, puede competir. O sea, la competencia que hoy por hoy se vislumbra más claramente es López Obrador contra alguien del PAN, en particular con Margarita Zavala, si es que no se divide el PAN, porque en ese sentido igual se va para abajo, a lo mejor el PRI es el que logra subir. Y del PRI, pues sí, hoy por hoy se le ve muy abajo con cualquier candidato. No se vislumbra qué candidato podría, de los del PRI, no dividir al partido, porque también ahí existe el riesgo de una división, de un desencuentro, de un malestar dentro del PRI. Ya ha pasado y casi siempre es preliminar a sus derrotas que ha tenido en 2 ocasiones, y que pueda ganar. Es decir, que no divida al partido y que además realmente sea competitivo para ganarle ese lugar al PAN de competir contra López Obrador, porque a mí me parece muy difícil que López Obrador no esté en la final. Va a estar en la final entre el primer y segundo lugar, salvo que también pase quién sabe qué cosa. Entonces, el PAN y el PRI se están disputando ese segundo lugar, o ese lugar para enfrentar a López Obrador. José Antonio, me asombra que no hayas tratado al PRD. No tiene posibilidad, como partido no tiene posibilidad. No está. Es que ese es otro elemento interesante del 2018. Sí. La energía se nos va en esto de si Zavala y López Obrador, etcétera, y ya damos por pasado a mejor vida en función de la presidencia, no de los estados, ni del Congreso, al PRI. Que puede volverse a refugiar en donde estuvo un tiempecillo para volver a salir, porque nuestra suerte puede ser tan mala que hasta eso nos ocurra. Pero el PRD era la posibilidad de una transformación desde la izquierda, desde la civilidad de las elecciones, a raíz de lo de 1988, de 88 acá, ¿qué llevamos? 27 años. No, Ya cumplió, 27, ya cumplió 25 Desde el el PRD, 89, sí. Desde el 89, que es cuando desde el 89, se funda el desde el PRD. 89. Sí, 27. más de 25 años, sí. Sí, 25. Qué rápido Declino. pasa, qué decadencia tan espectacular. A mí ese es el otro punto que me llama la atención del 2018, que ese partido que sí tenía una ideología, tenía una base moral y la ganó a base de golpes, de muertos, de sacrificios, y ahora es la nada.
también eso tenemos que ponerlo en el 2018, a la cuenta del 2018. El PRD aparece en esta encuesta que comenta ahora José Antonio Crespo, en particular la del Universal, pero pues realmente no pinta en el panorama general, no pinta para poder llegar ni en primero ni en segundo lugar. Sí pinta, sin embargo, como voto útil, sí pinta para inclinar balanzas, ¿no? Y tendrá ahí su fracción muy disminuida en el Congreso. Lo que sí sabemos es que yo coincido con José Antonio. Del único que sabemos que va a estar en la boleta presidencial y con muy buenas posibilidades es Andrés Manuel López Obrador. El partido de Andrés Manuel López Obrador no enfrenta la posibilidad de dividirse, ¿sí? Ni de pelear por prácticamente por nada, ni por cuotas de poder. No va a empezar esto de que si no me das 2 curules en el Senado, entonces me voy, ni nada. Ahí se va a mover todo de manera disciplinada y sin fracturas y etcétera. Entonces tiene esa gran ventaja. Tiene la desventaja que no hay una discusión, un debate público rico al interior de que pueda contrastar las posiciones. Ahora, sí parece que viene el segundo madrazo. No lo digo en términos Roberto, ¿te refieres? No. Me refiero a Roberto, sí. Claro. El segundo madrazo, porque pues el PRI a todas luces aparece en el tercer lugar. No importa dónde busques, ¿sí? Debajo de las piedras, pues está realmente junto con el presidente. Baja el presidente su popularidad y baja el PRI el afecto por parte o la preferencia por parte de los votantes. Como tú dices, no tiene mucho sentido hablar ahorita de las elecciones porque pueden pasar tantas cosas. En 2 años puede aparecer desde un Trump, en fin, pero le vamos tomando el pulso, digamos, pero ¿no? sí estamos tomando el pulso y lo peor es que se ha ganado a pulso digamos, este descenso al tercer lugar, tanto en términos del desempeño del gobierno como de las cosas que ha dejado de hacer, como la lucha que él dijo anticorrupción o el cambio en la estrategia de seguridad. Entonces, pues, bueno, yo creo bien ganado. Lo que revela esta encuesta a la que aludía José Antonio es muy claro para mí, es la derrota total del PRD y el encumbramiento de López Obrador, porque está siendo la figura protagónica con mayor capacidad política para ser candidato presidencial, independientemente de cualquier detalle. Esto está claro. Es un eclipse, el PRD queda abajo y el que sube es López Obrador, llevándose una buena parte de lo que fue el apoyo de las bases sociales a la izquierda, se las lleva López Obrador. Pero ¿qué está pensando el PRD? Es interesante plantear una hipótesis, bueno, yo creo que es interesante. El PRD está planteando hacer una coalición, muy probablemente con el PAN, para que ninguno de estos 3 que hemos mencionado, Margarita, Ricardo Anaya o que ha mencionado la gente, o Moreno Valle, sea el candidato, sino que sea alguien que tenga una capacidad mayor, una limpieza, no vinculado estrictamente a ningún partido, y puedan lanzar un candidato de coalición que pueda. Eso es lo que están pensando, porque no van a poder poner uno suyo. Tienen no hay. Bueno, lo de Mancera se ha ido apagando, creo yo. Es aparentemente el que tiene más, pero tiene muy poco. Están pensando en algo mucho más grande. No me atrevo a mencionar nombres, sé que están circulando varios, pero eso es lo que están pensando. Para poder derrotar no al PRI, que el PRI parece ya derrotado, sino a López Obrador, hay que tener un gallo que le dé la pelea y que tenga un prestigio, que tenga una convocatoria, que tenga un carisma, que pueda hacer que y entonces decirle a los 3 panistas que quieren ser, échense para atrás, ya les tocarán otras cosas, pero ahorita vámonos por uno. Creo que esa es la hipótesis que está trabajando o que está pensando gente, pues no sé, como Agustín Basabe, nuestro amigo. Sí, tal vez varios estén pensando eso en el PRD, no todos, porque una parte del PRD, yo creo que importante, se va a ir con López Obrador, sin lugar a dudas. Hay mucha gente que se está manifestando en sus declaraciones, en sus posiciones,
que se van a ir con López Obrador como una opción de gobierno que puede ganar de izquierda. Y seguramente se va a jalar a muchos votantes también. Es una suerte del de voto PRD. útil, ¿no? Es una suerte de voto bueno, útil de la alianza izquierda. o de coalición, o de irse de plano a apoyar a López Obrador, aún desde el PRD, hacer coalición con López Obrador. No sería voto útil, sería hacer coalición. Hay mucha gente dentro del PRD que por ahí va. Y otros que quizás están haciendo estos cálculos que me parece totalmente fuera de posibilidad. Porque ya parece que Margarita, si además está arriba en las encuestas, va a decir, ok, ¿para qué entre quién sabe quién, que ni siquiera es del PAN? Si yo puedo ganar según las encuestas, pues ¿para qué vamos a buscar a alguien más? Y los propios panistas, o sea, no solamente que Margarita o Ricardo Anaya digan, me voy a hacer un lado para que llegue quién sabe quién, de afuera, del PAN. Eso es muy difícil que ocurra. Además, los propios panistas prefieren uno de ellos. Pero permíteme una interrupción, José Antonio. Un paréntesis. Es que Margarita tiene muchos negativos que son atribuibles al calderonismo. Sí. Entonces, vamos a buscar a alguien que no tenga tantos negativos. Porque no es solo quién va arriba, sino hay que ver quiénes lo contrapesan con los negativos. Perdón. Sí, no, pero de todas maneras, ya sé que ese es el plan, lo veo muy difícil, muy poco viable. Pero lo del PRD que decía Lorenzo, bueno, es que la ruptura se dio en parte a raíz de la salida de López Obrador, que es el liderazgo que se ha mantenido durante muchos años como un candidato viable. ¿Qué otro liderazgo quedaba ahí en el PRD de ese tamaño? Pues ninguno. Yo creo que López Obrador, de hecho, calculó al salirse del partido, decir, yo tengo muchos votantes que son míos, que no son institucionales, que no son del PRD. Algo que no ocurrió, por ejemplo, con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Cuauhtémoc pudo haberse salido, cuando en 2006 quería también ser candidato, pero ya había un liderazgo alternativo que era López Obrador. Cambio al revés, no. Pero se nos termina el tiempo, les recordamos que vamos a continuar ahora mismo análisis sobre la elección de Estados Unidos y mañana también en la noche analizaremos la elección de Estados Unidos. Nos vemos pronto.